Learning to be kings and queens, part 2. Aprendiendo a ser reyes y reinas, parte 2. Our starting point from last week it is found in Deuteronomy 10, verse 12. Nuestro punto de partida se encuentra desde la semana pasada en Deuteronomio 10, versículo 12. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases him and love him and serve him with all your heart and soul. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Basically, this is a call for all of us to give ourselves completely without leaving anything out to the Lord. Este es un llamado básicamente para todos nosotros para entregarlo todo, darlo todo, sin dejar nada afuera para el Señor. Last week we were talking from 2 Chronicles chapter 17. Today I would like to talk from chapter 18. La semana pasada hablábamos de 2 de Crónicas capítulo 18, pero en esta semana me gustaría compartir sobre el capítulo 17, pero esta semana me gustaría compartir sobre el capítulo 18. But before reading chapter 18, let me read the first 3 verses from chapter 19. Pero antes de leer o compartir el capítulo 18, déjenme compartirle los primeros 3 versículos del capítulo 19. Jehoshaphat appoints judges. Josaphat nombra jueces. When King Jehoshaphat of Judah arrived safely home in Jerusalem, Jehu, son of Hanani, the seer, went out to meet him. Why should you help the wicked and love those who hate the Lord? He asked the king, because of what you have done, the Lord is very angry with you. Even so, there is some good in you, for you have removed the Ashereth poles throughout the land, and you have committed yourself to seeking God. Dice aquí, versículo 1, segunda de Crónicas 19, cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Hanani, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó el rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. So right here, we can see somebody that is godly, but was not allowing himself to be more careful with the company that he allowed in his life. Aquí vemos a una persona que era piadosa, que era una persona que buscaba la presencia de Dios. Sin embargo, esta persona no era cuidadoso con aquellos que dejaba entrar a su círculo más cercano. It is good to be friend with most people. Es bueno ser amigo de la mayoría de las personas, but we need to be careful with those that we allow to enter into our inner circle. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nosotros dejamos entrar a nuestro círculo interno. We can be loving. We need to love everyone. Podemos ser personas dispuestos a amar. Estamos llamados a amar a todo el mundo. Pero tenemos que tener cuidado. We should be watchful. Debemos de ser cuidadosos. Because not everybody has the best intention for us. Porque no todos tienen la mejor intención para nosotros. Oh, the Lord calls us to love. El Señor nos llamó a amar. Yes, love, but keep your fences in the right place. Sí, amas, pero mantén las verjas en el lugar preciso. If you associate with somebody that is not God's pleasing or that is wicked, you may end up being in the same condition. Si usted se asocia con alguien que es perverso, alguien que no agrada a Dios,
usted podría terminar de la misma manera que esa persona. And this is a call for us today to continue to learn how to be kings and queens. Y este es un llamado para nosotros, para hoy, para continuar aprendiendo a ser reyes y reinas. After chapter 18, in chapter 19, verse 2, here is the question. Luego del capítulo 18, en el capítulo 19, versículo 2, aquí está la pregunta. Why should you help the wicked and love those who hate the Lord? Why should you help the wicked and love those who hate the Lord? Dice aquí la pregunta. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? This is a question that we should ask ourselves. Esta es una pregunta que debemos nosotros hacernos a nosotros mismos. Why is this question? ¿Por qué esta pregunta? Chapter 18, capítulo 18. Jehoshaphat and Ahab, Josafat y Acab. As I've been saying, como he estado diciendo, the kingdom of Israel was divided into the northern and the southern. El reino de Israel se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. The Israelites were in the north. Los israelitas estaban en el norte, and Judah was on the south, y Judá estaba en el sur. When you go and check the whole history of this time of the Israelites, cuando usted va y verifica toda la historia de este tiempo de los israelitas, there were many more kings in the side of Israel. Había mucho más reyes en el lado de Israel. The more kings they were, that means they were more wicked. Mientras más reyes había, esto quiere decir que eran más malvados. In the case of Judah, en el caso de Judá, even though they were not perfect people, a pesar de que no eran personas perfectas, they were closer to do God's will. Estaban más cercanos a hacer la voluntad de Dios. In the case of Jehoshaphat, en el caso de Josafat, when we read chapter 19, the whole chapter, en el caso de Josafat, cuando leemos el capítulo 19, todo el capítulo, we see that he is inclined into make a reformation in the nation for people to behave in a godly way. Vemos en el caso de Josafat que él busca hacer prácticamente una reforma en la cual las personas se comporten de una forma más piadosa. More in the Lord's ways, más en los caminos del Señor. But he was not able to take down all the idols from the land. Él no fue capaz de quitar todos los ídolos de la tierra. And even though he was persistent in sharing that we need to, or the people needed to follow the commands of the Lord, not many were inclined to follow what he was trying to accomplish. Y a pesar de que él quería e iba por diferentes partes del terreno de Judá, él para convencer a las personas de que se siguieran los caminos del Señor, realmente las personas no siguieron lo que él quería lograr. A bad fellowship or a bad friendship, a bad communion, una mala comunión, una mala koinonía that Jehoshaphat had, que Josafat tuvo, it was that he went to the point to become himself family with Ahab. Él llegó a un punto de convertirse en familia con Acab. Basically, their children married, básicamente sus hijos se casan, and this was a way of Jehoshaphat trying to keep peace in the land. Y esto era una forma de cómo Josafat mantener la paz en la tierra. If we unite both families of both kingdoms, si unificamos ambas familias de ambos reinos, then that will be a guarantee that there will be peace in the land. Entonces será una garantía de que habrá paz en la tierra. And sometimes when we seek to be at peace with those that we know that they are not walking in God's ways, we may get in trouble. Y a veces cuando nosotros tratamos de estar en paz con aquellos que no caminan en la voluntad de Dios,
nosotros podríamos estar en problemas. This is basically the picture that we see here in this chapter. Esto es básicamente la foto que podemos ver aquí en este capítulo. Be careful with who you allow to come into your life. Ten cuidado con quien tú permites que se acerque a tu vida. Jehoshaphat and Ahab, both kings, Josaphat y Acab, ambos reyes. Ahab is more famous because he was the husband of Jezebel. Acab, bien famoso porque él era el esposo de Jezabel. And we see when we go to chapter 21 y vemos cuando vamos a capítulo 21 how this association affect their future generations. Y podemos ver cómo esta asociación afectó a sus generaciones futuras. But that's not the topic for today. Pero ese no es el tema para hoy. It says, verse 1, dice, versículo 1, Jehoshaphat enjoyed great riches and high esteem, and he made an alliance with Ahab of Israel by having his son marry Ahab's daughter. A few years later, he went to Samaria to visit Ahab, who prepared a great banquet for him and his officials. They butchered great numbers of sheep, goats, and cattle for the feast. Then Ahab enticed Jehoshaphat to join forces with him to recover Ramoth Gilead. Will you go with me to Ramoth Gilead or Gilead? King Ahab of Israel asked King Jehoshaphat of Judah. Jehoshaphat replied, why? Of course, you and I are as one, and my troops are your troops. We will certainly join you in battle. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar a Ramoth de Galaad. ¿Irás conmigo contra Ramoth de Galaad?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Verse 4, then Jehoshaphat added, but first let's find out what the Lord says. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. So even though he is associated with the wrong person, he is trying to seek God's will in the matter that they are about to confront. A pesar de que él está asociado con la persona equivocada, él está tratando de buscar la voluntad de Dios en este asunto que están a punto de enfrentar. He had the fear of God. Él tenía el temor del Señor. Probably he was an outgoing person. Probablemente sería una persona amigable. But his problem was that he would not follow completely the will of the Lord. Pero su problema era que él no seguiría completamente la voluntad del Señor. Sometimes when we want to take situations in our own hands, we may end up in trouble. A veces cuando queremos tomar las situaciones en nuestras propias manos, podríamos terminar en problemas. We've seen many cases in the scripture. Hemos visto diferentes casos en las escrituras. It is the case of Abraham and Sarai that they got tired of waiting on the Lord and they took the situation in their own hands and they end up with trouble. Tenemos el caso de Abraham y Sarai que tomaron la situación en sus propias manos y por no esperar las promesas del Señor, ellos terminaron en problema. This man over here, este hombre aquí, he wants to be a godly man. Él quiere ser un hombre piadoso, but at the same time, he wants to please that relative of him, of his. Él quiere complacer ese pariente. Even though they are trying to see God's will, a pesar de que están tratando de buscar la voluntad de Dios, what Jehoshaphat brings, Ahab brings, is not godly.
a pesar de que están buscando la voluntad de Dios, lo que Acab trae no es de parte de Dios. This chapter over here, it is also reflected in the book of Kings. Este capítulo aquí también está reflejado en el libro de Primera de Reyes. 1 Kings 22, I believe it is. Creo que es Primera de Reyes, capítulo 22. What happened here? ¿Qué ocurrió aquí? They want to know if they will have victory in what they're about to do. Ellos quieren saber si tendrán victoria en aquellas cosas que están a punto de hacer. In our lives, personal lives, en nuestras vidas personales, we want to have victory, to be successful. Queremos tener victoria, ser exitosos. I don't know about you, but I never plan to be unsuccessful in something that I'm about to do. Yo no sé usted, pero yo nunca he planificado no tener éxito en algo que yo estoy a punto de hacer. Everything that we plan, we want success from it. Todo lo que planificamos queremos tener el éxito. Nobody goes like, okay, let me involve in this to be defeated in this. Nadie se quiere involucrar en algo para decir, okay, déjame ser derrotado en esto. If I'm going to be involved in this activity, si voy a estar envuelto en esta actividad, I want to be successful. Yo quiero tener éxito. But that will determine the kind of people that we surrounded with. Eso va a ser determinado también por el tipo de personas con la cual nosotros nos asociamos. What kind of success have you seen in your life? ¿Qué clase de éxito has visto en tu vida? That will be determined by God's favor and the people that you associated with. Eso va a estar determinado por el favor de Dios y las personas con las que te asocias. If I want to lift up something heavy, si quiero levantar algo pesado, I need to find somebody with muscles. Si quiero levantar algo pesado, necesito buscar a alguien que tenga músculos. Somebody strong, alguien fuerte. Otherwise, we will need more help. De lo contrario, vamos a necesitar más ayuda. If that person is strong enough to carry the weight, si esa persona es lo suficientemente fuerte para cargar el peso, then it will be a success. Entonces será un éxito. We will be able to handle the weight. Vamos a ser capaces de manejar el peso. If not, then we will need to keep looking. Si no, vamos a tener que seguir buscando. So the person that we associate with determine our destiny. Así que las personas con las cuales nosotros nos asociamos determinan nuestro destino. God wants us to give us success. Dios quiere darnos el éxito. God wants the best for us. Dios quiere lo mejor para nosotros. It got my attention, the prayer request of James. Me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención el pedido de oración de James. Oh, this person is saying that this person is going to die, my sister is going to die by the end of the year. Esta persona está diciendo que mi hermana va a morir para final de año. And I hope the next part blesses you, James. Y espero que la siguiente parte te bendiga, James. Because these two kings, both were kings, porque estos dos, ambos siendo reyes, both king of the north and king of the south, ambos reyes del norte, reyes del sur. One was wicked and the other was godly. Uno era perverso y el otro era temeroso de Dios. And the one that it was godly asked, let's seek for the advice of the Lord. Y aquel que era temeroso del Señor está pidiendo el consejo de parte de Dios. Then this wicked king, entonces este rey perverso, who was used to do his own things, que estaba acostumbrado a hacer las cosas en sus propios términos, in his own terms, he seek for the voice of God, él busca por la palabra de Dios, o la voz de Dios, and he brings 400 prophets to what's going on. Él trae los 400 profetas a lo que está pasando. And I wonder, when I was reading this, y yo me preguntaba mientras leía esto, were these the 400 of prophets of Baal? Eran estos los 400 profetas de Baal. But when I read this same story from the book of 1 Kings, the prophets of Baal were killed by Elijah in chapter 18. So these were 400 different guys. Cuando leo esta misma historia desde Primera de Reyes 22, me doy cuenta que estos 400 tipos que están aquí, que vienen a hablar de parte de Dios, no eran los mismos 400 profetas de Baal
que Elías mató, porque Elías los mató en el capítulo 18. So, Jezabel has her 400 guys, así que Jezabel tenía sus 400 hombres, and Ahab has his own 400 guys. Y Acab tenía sus propios 400 hombres. Supposedly, they talk from God, supuestamente hablan de parte de Dios. But there was this guy that nobody loved him, pero había este tipo que todo el mundo rechazaba, Micaías, and he prophesied against the plans of Ahab. Y él profetizó en contra de los planes de Acab. And this is something that we need to take into consideration in our Christian life, because when we hear that everybody is saying this is the right way, we should be careful. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando vemos que muchas personas están diciendo por aquí es el camino correcto, ahí es donde tenemos que tener cuidado. 400 guys, 400 men, 400 muchachos, 400 hombres, all of them were saying, yes, go to battle and you're going to have victory. 400 decían, vaya a la batalla que sí que vas a tener victoria. But something was not right with Jehoshaphat. Pero algo como que no le parecía bien a Josafat. How could that be that 400 people are saying just the same? ¿Cómo puede ser que 400 personas están diciendo exactamente lo mismo? There should be somebody out there with a different opinion. Debería haber alguien por allá afuera que tuviera una opinión diferente. We should listen. Do you have somebody else? Deberíamos escuchar. ¿Tienes a alguien más? So the king of Israel, against his will, he called for the prophet Micah. Así que el rey de Israel, en contra de su voluntad, llama al profeta Miqueas. Verse 5, verso 5. So the king of Israel summoned the prophets, 400 of them, and asked them, should we go to war against Ramoth Gilead, or should I hold back? They all replied, yes, go right ahead. God will give the king victory. But Jehoshaphat asked, is there not also a prophet of the Lord here? So he realized that none of these prophets came from God in the way they were expressing themselves. We should ask him the same question. The king of Israel replied to Jehoshaphat, there is one more man who could console the Lord for us, but I hate him. He never prophesies anything but trouble for me. His name is Micah, son of Imlah. Jehoshaphat replied, that's not the way a king should talk. Let's hear what he has to say. So the king of Israel called one of his officials and said, quick, bring Micah, son of Imlah. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramoth de Galaad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imlah. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imlah. So, he is called, él es llamado, and even the person that go for this prophet, Micah, y aún el profeta que va por este profeta, Miqueas, he's trying to convince him to say yes, that he will have victory. Está tratando de convencerlo y decir, dile que sí, que le va a dar victoria. Like, how would you dare to talk against a king? ¿Cómo te podrías tú atrever a hablar en contra de un rey? Why would you not say what he wants to hear? ¿Por qué no podrías tú decir lo que él le gustaría escuchar? Verse 11, verso 11.
All the other prophets agree, yes, but they say, go up to Ramoth of Gilead and be victorious, for the Lord will give the victory. Meanwhile, the messenger who went to get Micah said to him, look, all the prophets are promising victory for the king. Be sure that you agree with them and promise success. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí decían, sube a Ramoth de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor te dará la victoria, le dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Miqueas le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey, ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrate que saldrás vencedor. But Micah replied, as surely as the Lord lives, I will say only what my God says. Tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Sometimes it's so hard to say what God has told you to say. Ask me. A veces es tan difícil decir lo que Dios te ha dicho que diga. Pregúntemelo. It's not popular. No es popular. Sometimes it's really hard. A veces bastante duro. But we have a duty with the Lord, pero tenemos un deber con el Señor. Not only as a preacher, no solamente como predicador, but each and every one of us in this room, pero todos y cada uno aquí en esta habitación, we all have a duty to say what the Lord has said to us. Tenemos el deber de nosotros decir lo que el Señor nos ha dicho que digamos. Sometimes people don't want to hear it. A veces la gente no lo quiere escuchar, but we need to keep faithful. Keep ourselves faithful to the Lord. Pero necesitamos mantenernos fieles al Señor. When he is asked by the king, cuando él es preguntado o le pregunta al rey, are we going to have victory? ¿Vamos a tener victoria? He said, yes, of course. Él le dice, sí, claro. What enraged the king, lo que hace que el rey se enfurezca aún más. And he basically says, you see, he's always with this attitude. El rey se incomoda más y dice, tú ves, él siempre está como con esta actitud. He was being sarcastic. Él estaba estaba usando sarcasmo en sus argumentos. He knew already that this prophet would not say what would be good for his ears to hear. Él sabía ya que este profeta lo que tenía que decir no era algo que le iba a gustar a sus oídos. So he proceeds to explain. Así que él procede a explicarle. I had a vision. Yo tuve una visión. And in that vision I saw the Lord. And on the right side there was this army, and on the left side there was this other army. Él procede a decirle, tuve una visión del Señor. El Señor estaba en su trono y había a la derecha un ejército y a la izquierda otro ejército. And the Lord asked, y el Señor preguntó, what should we do? ¿Qué deberíamos hacer? I'll better read it. Mejor lo leo. Verse 18. Versículo 18. Then Micah continued, listen to what the Lord says. I saw the Lord sitting on his throne with all the armies of heaven around him, and on his right and on his left. And the Lord said, who can entice King Ahab of Israel to go into battle against Ramoth Gilead so he can be killed? So he can be killed. There were many suggestions. And finally, a spirit, lowercase s, spirit, approached the Lord and said, I can do it. How will you do this? The Lord asked. And the Spirit replied, I will go out and inspire all of Ahab's prophets to speak lies. You will succeed, said the Lord. Go ahead and do it. En español, Miqueas continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramoth
Ramot de Galaad y lo maten. Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. So you see, verse 22, so you see, the Lord has put a lying spirit in the mouth of your prophets, for the Lord has pronounced your doom. Then Zedekiah, son of Kenana, walked up to Micah and slapped him across his face. Since when did the Spirit of the Lord, capital S, leave me to speak to you? He demanded. And Micah replied, you will find out soon enough when you are trying to hide in some secret room. Así que, verso 22, así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Miqueas y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Miqueas le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Did God lie? ¿Mintió Dios? Why he used a lying spirit? ¿Por qué utilizó él un espíritu mentiroso? God never lies and he doesn't lie. Dios nunca miente ni puede mentir. But the revelation that this prophet had, pero la revelación que este profeta tiene, show us clearly the heaven armies and the demons. Heaven armies on the right and demons on the left. Podemos ver aquí cómo este profeta tuvo una visión de que el Señor estuvo sentado en su trono y cómo por encima de los poderes de los ángeles a su derecha y los demonios a su izquierda, él pudo utilizar a uno de los espíritus de la izquierda. He was able to use one of the spirits from the left, one of the demons. Pudo utilizar a uno de los demonios de la izquierda. Why did God allow this? ¿Por qué Dios permitió esto? This lying spirit, este espíritu mentiroso, so that Ahab was going to be killed, para que Acab fuera asesinado, fuera muerto. Because Ahab's own desire were not aligned with God's will. Los propios deseos de Acab no estaban alineados a la voluntad del Señor. So, in his way of living his life on his own terms, he was against God, but he wants God's favor at the same time. En su manera de vivir, él quería tener el favor de Dios, el beneficio de Dios, pero no estaba dispuesto a vivir sometido a una vida bajo el dominio del Señor. And we need to be watchful. We need to be careful with the intentions of our heart. Necesitamos ser bien vigilantes y tener mucho cuidado con las intenciones de nuestro corazón. Because he searches our hearts. Porque él es el que escudriña nuestros corazones. We are children of the Most High. Somos hijos del Dios más alto, del Altísimo. We are kings and queens in the condition of children of God. Somos reyes y reinas en la condición de hijos e hijas de Dios. But we need to be really careful how we are thinking of ourselves before the Lord. Tenemos que tener mucho cuidado como nosotros pensamos de nosotros mismos delante del Señor. What is the intention of our heart? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Is this what I'm doing pleasing the Lord? ¿Es esto lo que estoy haciendo agradando al Señor? Is this what I'm about to do in God's plans for my life? ¿Es esto lo que estoy a punto de hacer dentro de la voluntad de Dios en sus planes para mi vida? Or I just want to live life on my own terms and God to bless me. O yo quiero vivir la vida en mis propios términos y que Dios me bendiga. I only want God's blessings. I don't need Him. Solamente quiero las bendiciones del Señor. No lo necesito a Él. Is that our case? ¿Sería ese nuestro caso? Or do we live our life to surrender ourselves to Him? ¿O vivimos nuestras vidas para nosotros someternos a Él? How many people says, I'm blessed? ¿Cuánta gente dice, soy bendecido? Because this was a good week. Porque esta fue una semana buena. Does that good week reflect God's will for your life?
¿Representa esta buena semana la voluntad de Dios para tu vida? Or it was good because you came with the thing that you were planning from long? ¿O fue buena porque se te dio lo que tú estabas planificando desde hace tiempo? What is the intention of our hearts? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? That intention could be influenced by the wrong company. Esa intención puede ser influenciada por la compañía equivocada. 1 Corinthians 15, 32 to 34. Primera de Corintios 15, 32 al 34. And what value was there in fighting wild beasts, those people of Ephesus, if there will be no resurrection from the dead? And if there is no resurrection, let's feast and drink, for tomorrow we die. Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Think carefully about what is right and stop sinning. For your shame I say that some of you don't know God at all. Primera de Corintios 15, 32, 34 dice, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. So we can be having a church life, podríamos tener una vida de iglesia, and not know God at all, y no conocer al Señor en lo absoluto. We could be very, very religious, podríamos ser muy religiosos, and not know Him, y no conocerle a Él. I go, I learn the lingo, the language, voy, aprendo la manera de expresarse, el idioma, and I look like a Christian, and I believe myself I am a Christian, y yo me veo y creo que soy un cristiano. But are you born again? Pero has nacido de nuevo. Are you in God's way? Are you submitting yourself to the Spirit of God? ¿Estás tú sometido al Espíritu de Dios? Do you live a life that you walk in the fear of the Lord, in the awe of God? ¿Vives una vida en la que caminas con el temor del Señor, con el temor del Santo? What kind of company surround you? ¿Qué clase de compañía te rodea? What is the friendship that you are seeking? ¿Cuáles son las amistades que estás buscando? Because we need to guard the fire that has been given to us. Necesitamos nosotros cubrir el fuego que se nos ha dado. As priests of the Lord as well. Como sacerdotes del Señor también. A priest is not a guy with a long robe. Un sacerdote no es alguien con una ropa larga. We are priests for the Lord if we are in Christ. Nosotros somos los sacerdotes si estamos en Cristo. God's presence comes by faith and dwell in our hearts. La presencia de Dios viene por fe y habita en nuestros corazones. And it is like a fire burning in our hearts. Es como si fuera un fuego ardiendo en nuestros corazones. Are you allowing the enemy and this world to turn it off? ¿Estás permitiendo que el enemigo y este mundo lo apaguen? Or are you going to be a priest next to the fire, keeping the flame going? ¿O vas a ser un sacerdote al lado del fuego que vas a mantener la llama ardiendo? That's our duty. To keep the presence of God burning in our hearts. Ese es nuestro deber. Mantener la presencia de Dios ardiendo en nuestros corazones. Because things of life will walk and will come against it to turn it off. Porque las cosas de la vida van a venir para tratar de apagar esa llama. The fire needed to be burning 24/7. In the Old Testament, in the old days of the tent, in the old days of the desert, when they built the temple, el fuego tenía que estar ardiendo en aquellos días del Antiguo Testamento, en aquellos días del desierto, en aquellos días donde estaba la tienda del encuentro y luego en el templo. God's presence must be in our heart by faith. La presencia de Dios tiene que estar en nuestro corazón por fe. But it is our own responsibility as individuals to keep God's presence there.
Es nuestra responsabilidad como individuos mantener la presencia de Dios ahí en el corazón. And a bad company may say to you, oh, you don't need that fire anymore. Y una mala compañía podría decirte a ti, oh, ya no necesitas ese fuego en tu corazón. An example, 1 Corinthians 5, from 9 to 12. Un ejemplo, 1 Corintios 5, del 9 al 12. When I wrote to you before, I told you not to associate with people who indulge in sexual sin. But I wasn't talking about unbelievers who indulge in sexual sin, or are greedy, or cheat people, or worship idols. You will have to leave this world to avoid people like that. I meant that you are not to associate with anyone who claims to be a believer, yet indulge in sexual sin, or is greedy, or worship idols, or is abusive, or is a drunkard, or cheats people. Don't even eat with such people. It isn't my responsibility to judge outsiders, but it certainly is your responsibility to judge those inside the church who are sinning. Primera de Corintios 5, 9 al 12 dice, como ejemplo, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los de la iglesia y están en pecado. So as you can see, así como pueden ver, these two kings, estos dos reyes, both inherit from David the kingdom. Ambos heredaron de David el reino. One on the north side, uno en el norte, which was the wicked, el cual fue perverso, and one on the south, who was seeking God's way, y otro en el sur, el cual buscaba la voluntad de Dios. But the problem was that he associated himself with the wrong people. Pero el problema es que él se asoció con las personas incorrectas. They go to battle, van a la batalla. Their common enemy, su enemigo en común. Él dice, to 30-something skilled warriors, le dice a 30 y pico de guerreros bien capacitados, just focus on the king of the north. Solamente enfóquense en el rey del norte. Before going to war, antes de ir a la guerra, this good friend of his, este buen amigo de él, he said, wear your royal clothes and I will wear a costume to hide myself. They're going to battle, but he said, I'll be wearing a costume, you wear your royal outfit. Ambos van para la guerra. Y el malvado le dice al justo, yo me voy a disfrazar. Tú quédate con tus ropas reales. Is that fair? ¿Es acaso eso justo? It's not fair at all. No es justo para nada. So these kind of wrong associations, right there you could detect that their intentions are not good to you. Estas clases de asociaciones, ahí mismo puedes ver que no son buenas para ti. Oh, I'll wear a costume, so nobody will notice me there. Yo voy a ponerme un disfraz para que nadie se dé cuenta que yo estoy allí. But you wear your royal outfit. Pero tú ponte tus ropas reales. So all eyes will be fixed on you. Para que todos los ojos se te pongan a ti. And I could go on the back. Y yo pueda irme por atrás. I remember, ¿cómo se le dicen a la sociedad en inglés? Cuando la gente hace los sanes. Sociedad o san en inglés. San. ¿Ah?
Ajá, cuando la gente juega a la sociedad para tener dinero mensual. Some people used to have some informal loans, and they get a group of 10 people together, and they say, okay, every month we will have an association, so all the money will be towards this person this month, and next month that person. And that's an irregular way of having a loan. Una forma irregular de hacer un préstamo es cuando la gente hace un SAN o una asociación. And I remember when I was a teenager, I made one of those. I organized it myself. Yo recuerdo siendo adolescente, yo hice uno de esos, lo organicé yo mismo. But I partnered with the wrong friend. Pero yo me asocié con el amigo equivocado. So as soon as I went to him, he was my first client. Desde que llegué a donde él, mi primer cliente. And I say, oh, I have this idea, let's do it so we can have more money. Le digo, tengo esta idea, vamos a hacer esto para tener más dinero. And he says, you know what, I'm going to partner with you. And I got so excited. Y él me dice, ¿sabes qué? Me voy a asociar contigo. Y yo me emocioné bastante. He did nothing. El tipo no hizo nada. So every time somebody needed the money, everybody went to me. And he was like, no, I have nothing to do with that. But he already had the money, the part of the money. That it was supposed to be only for me. Ya él tenía una parte del dinero que se suponía que era para mí. Y todo el mundo venía y me preguntaba a mí, en vez de ir donde él también. So I have the whole responsibility. Yo tenía toda la responsabilidad. And he had 50% of my money. Y él tenía el 50% de mi dinero. From that day, I learned two things. Desde ese día aprendí dos cosas. Be careful with whom you associate or partner with. Ten cuidado con quién te asocias. And second, never do one of those again. Y segundo, no hacer ninguno de esos nunca más. Up to date, more than 25 years. Hasta el día de hoy, más de 25 años. We need to be watchful. Necesitamos ser cuidadosos. Not everyone that is around us is looking for the better for us. No todo el que está alrededor nuestro está buscando lo mejor para nosotros. The best for us. Lo mejor para nosotros. Concluyendo. The death of Ahab, la muerte de Acab. So King Ahab of Israel and King Jehoshaphat of Judah led their armies against Ramoth Gilead. The king of Israel said to Jehoshaphat, as we go into battle, I will disguise myself so no one will recognize me, but you wear your royal robes. So the king of Israel disguised himself and they went into battle. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramoth de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Meanwhile, the king of Aram had issued these orders to his chariot commanders. Attack only the king of Israel. Don't bother with anyone else. A su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra. Ataquen solamente al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. So the Aramean chariot commanders saw Jehoshaphat in his royal robes. They went after him. There is the king of Israel, they shouted. But Jehoshaphat called out, and the Lord saved him. God helped him by turning the attackers away from him. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. When is the right time to wear your royal garment? ¿Cuándo es el tiempo correcto de utilizar tus vestiduras reales? All the time. Todo el tiempo. What was wrong here? Lo que estaba mal aquí. He picked the wrong battle. Él eligió la batalla equivocada. That was not his battle. Esa no era su batalla. That was not a thing, or they were not against him. Ellos no estaban en contra de él.
Because he called upon the name of the Lord, he was delivered. Porque él llamó al nombre del Señor, él fue salvado. Otherwise, he would have been killed. De otra manera, él habría sido matado en esa batalla. As soon as the chariot commanders realized he was not the king of Israel, they stopped chasing him. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. An Aramean soldier, however, randomly shot an arrow at the Israelite troops and hit the king of Israel between the joints of his armor. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar, hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. The battle raged all that day, and the king of Israel propped himself up in the chariot facing the Arameans in the evening, just as the sun was setting, and he died. Amen. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Amén. In Ephesians 6, from 10 to 18, en Efesios 6, del 10 al 18, it talks about the whole armor of God. Habla acerca de toda la armadura de Dios. That's something that we will never have to take off. Eso es algo que nosotros nunca deberíamos quitarnos. We need to wear the whole armor to resist the enemy. Necesitamos ponernos toda la armadura para poder resistir al enemigo. But we need to be careful in which battle we find ourselves. Pero tenemos que tener cuidado en cuáles batallas nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Let's stand up, pongámonos de pie.